Buenas noches, profesor. Aquí mi video de la evaluación sobre los fundamentos del electromagnetismo. Vamos a compartir en pantalla la presentación de la primera evaluación. Bueno, mi nombre es Roberto Nilsson Suárez Neira. Esta es mi presentación sobre la evaluación número 1 de física aplicada, sobre el tema de electromagnetismo. En introducción podemos decir que en esta presentación se darán a conocer los principios básicos fundamentales del electromagnetismo. Además, se definirán y determinarán las variables que conforman y hacen funcionar los circuitos eléctricos. Los objetivos de este proyecto, de este trabajo de evaluación son analizar los principios fundamentales del electromagnetismo y sus aplicaciones reales, conocer y aplicar el simulador de PET Interactive Simulation y simulador FASTAT. Simular circuito según variables calculadas previamente. O sea, en el ejercicio número 5, me parece, de esta evaluación, se dan algunos datos y según eso hay que hacer el cálculo para después generar un circuito eléctrico que funcione y a la vez entregar la opción de una resistencia para nuestro circuito calculado. Las instrucciones son que con nuestro número de root ocupemos los últimos 5 dígitos, sacando el dígito verificador y con las letras A, B, C, D y E generar las variables de las preguntas de esta evaluación. Bueno, como pregunta número 1 tenemos que describe e ilustre el siguiente concepto usando el simulador disponible. ¿Ya? Aquí entrego la dirección del simulador y en la letra número A corresponde al número 4, me corresponde describir e ilustrar el concepto de flujo eléctrico. Bueno, ¿qué es un flujo eléctrico? Estamos por eso. Es la cantidad escalar que es una medida del campo, o expresado de otra forma, es la medida del número de líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie. Esta superficie puede ser ya sea una placa eléctrica, un cable conductor, hay infinidad de superficies que pueden atravesar los flujos eléctricos. Acá muestro una pantalla del simulador de PET Colorado sobre cargas y campos. Bueno, me gusta más hacerlo en vivo, así que lo voy a hacer directamente desde la página. Vamos a ir un ratito a la presentación y vamos a entrar a la página de el simulador de PET Colorado para ver la simulación. Aquí está. Bueno, yo ya tenía algo preparado. En este caso tenemos una carga positiva y una carga negativa. Las flechas corresponden al flujo eléctrico. ¿Ya? Se nota aquí que yo al mover mi carga positiva, el flujo va cambiando de dirección. Se ve que la carga sale hacia afuera y convergen hacia las cargas negativas. En este caso el electrón aquí lo puedo mover de posición y voy viendo que las cargas van siempre convergiendo hacia él. Donde yo lo ponga, ¿ya? También aquí podemos ver que al yo alejarme de la fuente de energía, puedo ver que en mi parte positiva puedo ver que
mi flujo eléctrico va decayendo según la distancia a la que yo esté. ¿Ya? Bueno, esta sería la explicación del primer punto de la presentación. Vamos a hacer esta página y vamos a volver a la presentación. Aquí estamos nuevamente. Bueno, en el número 2 de nuestra evaluación se nos pide describir, igual que el numeral número 1 de esta evaluación, según una letra y un número asignado. En este caso es la letra B, que corresponde a resistencia y ley de Ohm. ¿Ya? Para lo cual vamos a hacer uso también de un simulador de esta página que a mi parecer está bien completa, que es la página de PET Colorado. ¿Ya? Bueno, estamos definiendo qué es la resistencia y la ley de Ohm. ¿Ya? Bueno, se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Ya? Como lo veíamos en el punto anterior, un conductor puede ser un cable, ser una placa, ¿ya? Entonces la resistencia es que en la posición a este flujo, o sea, algo que hace que este flujo no pase de forma directa, sino que en este caso le voy a bajar la carga y eso. Bueno, la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia, ya que son los fundamentos principales de un circuito eléctrico. ¿Ya? Todo circuito eléctrico tiene estas tres cosas: tensión, corriente y resistencia. ¿Ya? Bueno, la ley de Ohm se llama así en honor a un físico alemán que descubrió esta relación que había entre estas tres variables. ¿Ya? Y la fórmula es tensión igual a intensidad por resistencia. También aquí yo muestro una variante, ya, aquí la vamos a mostrar con el mouse, con el puntero, una variante de esta ley de Ohm, en que si yo quiero calcular los voltios, o en este caso la tensión, me dice que es la intensidad por la resistencia, ¿ya? Si yo quiero calcular la corriente o la intensidad, este eh, va a ser la tensión dividido por la resistencia. Y si yo quiero calcular a su vez la resistencia, me dice que la resistencia va a ser igual a la tensión dividida por la intensidad. ¿Ya? Eh, algunos datos más sobre la resistencia de Ohm. Bueno, como lo habíamos dicho, se llama ley de Ohm en honor al físico alemán que la descubrió. Y esta aborda las cantidades clave en el funcionamiento de los circuitos. ¿Ya? Las cantidades son la tensión, la corriente y la resistencia. El símbolo de tensión es la letra E, de la corriente es la letra I, y la resistencia es la letra R. Y su unidad de medida son el voltio para la tensión, el amperio para la corriente y el ohmio para la resistencia. ¿Cuál es el rol de la tensión en el circuito? ¿Ya? Presión que desencadena el flujo de electrones. ¿Ya? La corriente. La corriente es el caudal de electrones que pasan por el circuito. ¿Ya? Y la resistencia es un inhibidor de flujo. Como lo habíamos dicho, es algo que pone, como decirlo así, una especie de tranca al caudal de electrones. ¿Ya? Vamos así con nuestra presentación. Voy a mostrar otro simulador de la página de PET Colorado, que vemos la fuente de alimentación o de energía, que son estas baterías. ¿Ya? Estas baterías van por un cable a un circuito eléctrico, un circuito básico, en que lo que nosotros estamos acá es iluminando una ampolleta o una bombilla,
ya este flujo de electrones pasa por una resistencia, ya, y a su vez llega a la bombilla y la ilumina, ya. Podemos ver que más cerca de nuestra fuente de energía, el flujo de corriente es mayor, y ya estamos lejos de nuestra fuente, el flujo de corriente baja, ¿ya? Vamos a visualizarlo de mejor forma en la página del simulador de PET Colorado, ¿ya? Y acá está. Es que se me salga esa página, ahí estoy, ¿ya? Entonces, como mostré recién, tengo una fuente de alimentación, el flujo de electrones, yo tengo, como dije, tengo una tensión que la produce la batería, tengo una intensidad o flujo de electrones, ¿ya? Son estos que se están moviendo por todo el sistema. Tengo dos resistencias, en este caso puse dos resistencias para ver cuál era la diferencia que se producía. Y tengo mi bombilla, y después tengo mi flujo de electrones que vuelve al sistema. Como este sistema todo gira y vuelve por un sistema de corriente continua, el, va girando y va volviendo, y el ciclo se mantiene así durante todos estos momentos. Podemos ver que aquí en este sector tenemos 2.6 amperios, y ya cuando damos la vuelta ya estamos más lejos de la fuente de alimentación, y pasando por la resistencia, el flujo baja a 1.8 amperios. Ya, en grandes rasgos, o sea, esto es lo que yo vi en este simulador, y me pareció que es bastante didáctico, fácil de usar. Bueno, ahora es fácil, una vez que ya tuvimos clase y se nos enseñó estos simuladores. ¿Ya? Ya, vamos a salir de este simulador y nos vamos a ir nuevamente a nuestra presentación. Ah, acá estamos. ¿Ya? Entonces, la tercera pregunta dice: describe y ilustra el siguiente concepto usando el simulador disponible nuevamente en la página de PET Colorado. Y nuestra clase corresponde al número 7, dice: corresponde a energía almacenada en un capacitor cargado. Bueno, podemos decir que un condensador eléctrico capacitor almacena energía en la forma de un campo eléctrico. Se llama capacitancia o capacidad a la cantidad de carga eléctrica que es capaz de almacenar el capacitor. Bueno, la capacidad de carga de los capacitores va a depender de las características físicas de este, ¿ya? Si el área de las placas que están frente a frente es grande, la capacidad aumenta, o sea, a mayor área, mayor la carga que puede almacenar. Si la separación entre placas aumenta, disminuye la capacidad. Eso quiere decir que entre más juntas estén las placas, mayor va a ser la capacidad de carga. El tipo de material que esté construido este condensador o capacitor, ya también afecta la capacidad. Y si se aumenta la tensión aplicada, se aumenta la carga almacenada. O sea, quiere decir que si yo le agrego más extensión o más fuentes de alimentación, mayor va a ser la carga que va a almacenar el capacitor. Aquí tenemos un esquema de un capacitor, en que el puntero mostramos que aquí está la batería, ¿ya? Y sale nuestro polo positivo y nuestro polo negativo. Si no más, si no menos, el capacitor está mostrado en dos placas que son paralelas una a otra, y la parte positiva está acá, la negativa acá, y aquí guarda la energía. Las fórmulas están aquí también. Bueno, este es el esquema
de la página de PET-Colorado. Aquí tenemos la batería, el capacitor, el sistema está cargando el capacitor, este está almacenando la carga que entrega la batería o la fuente de energía. En esta otra imagen ya no hay carga presente, o sea, ya la batería no está entregando carga al capacitor y el capacitor está entregándole la energía que tiene almacenada a esta bombilla para iluminarla. También lo vamos a ver directamente en la página, para lo cual lo vamos a ir a la presentación y nos vamos a ir a mostrar la página de PET-Colorado rápidamente. Acá estamos. Y aquí vamos. Ya, como decía, voy a ponerme a cargar el sistema. Ya, va a depender de la carga que yo le entregue al capacitor, es la energía que él va a almacenar. O sea, a mayor energía, mayor tensión, mayor es la capacidad de almacenamiento. Entonces, si se fijan, yo conecté un voltímetro a las placas para ver cómo aumenta el flujo de energía hacia la placa. Y entre más aumento la tensión, mayor es la capacidad de carga del capacitor. Desconecto el sistema a la alimentación y lo conecto a la bombilla. Y fíjense en el voltímetro, va a empezar, el capacitor va a empezar a entregar su carga a la bombilla, dejando vacío el capacitor, o sea, el almacenamiento se nos va a ir hacia abajo. Fíjense en el voltímetro, cómo baja y cómo empieza a gastar toda la carga que tenía el sistema. Bueno, este es el ejercicio número 3, en el cual hice uso del simulador de PET-Colorado para explicar este fundamento del electromagnetismo. Volvemos a nuestra presentación y nos vamos al ejercicio número 4, que dice: describe e ilustra el siguiente concepto usando el simulador disponible nuevamente en la página de PET-Colorado. Corresponde a este caso a la letra D, que responde a fe inducida y campos eléctricos. Bueno, empecemos describiendo qué es la fe inducida y campo eléctrico. Cuando decimos que un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece un FEM, llamada FEM inducida, de modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente, en este caso una corriente inducida, ¿ya? Ahí mostramos la fórmula que viene siendo la ley de Faraday. En este caso es más fácil describirlo usando el simulador. Aquí yo tengo un pantallazo del simulador. Si se fijan en los campos eléctricos, que son estas líneas de color blanco con unas puntas como de flecha. Aquí tengo lo mismo, pero lo voy a describir aquí usando nuevamente el simulador. Si me esperan un segundito, espera por solo un segundo, lo voy a hacer ahora. Acá. Este primer ejercicio, usa esta primera parte usa una bobina grande, ¿ya? Tengo mi imán, mi parte norte, mi parte sur. Se fijan que los campos magnéticos van desde norte a sur, ¿ya? O sea, mi parte positiva y mi parte negativa. Entonces, y dice, describimos este número 4, que dice que yo estoy mostrando que aquí que la variación del flujo magnético, que son estas líneas blancas, ¿ya? En el tiempo produce un voltaje. Si este atraviesa una bobina,
Ya en este caso la bobina es espiral. ¿Ya? Comentar que si no hay movimiento del- de, los de los eh, de los flujos magnéticos o no hay generación de voltaje ya. Digo, yo puedo estar dentro de la bobina y si no me muevo, no genero un voltaje. Pero yo me empiezo a mover, ¿ya? Y genero un voltaje. Esto me genera ¿ya? Esto se llama inducción electromagnética, ¿ya? Y son los principios fundamentales eh, de cómo generan ciertos equipos, como son los generadores eléctricos, los transformadores, ya que esta inducción produce una corriente eléctrica, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer con dos bobinas para que veamos que al ser más grande la bobina genera mayor corriente eléctrica. ¿Te fijas? Voy a pasar una bobina que tiene dos espirales nomás. Fíjense en el voltímetro, ¿ya? Ahora, si yo esto mismo lo hago en la bobina con cuatro espirales, miren, fíjense que hacen más grande la bobina, mayor es la generación de una corriente eléctrica al mover, estimado, dentro de la bobina. Bueno, con esto llegamos al fin de este ejercicio, o sea, del número 4 de esta evaluación. Vamos a seguir con el ejercicio número 5. Y acá está. ¿Ya? Entonces, nuestro ejercicio número 5 nos piden diseñar un circuito con una resistencia de un CK ohmios. La C es un dato que sale de nuestro root. Y tiene que pasar una corriente de un D de 100 y algo miliamperios, que el D también se vamos a sacar del root. Y necesitamos incluir un interruptor para su encendido. Vamos a calcular cuánto voltaje debería suministrar el circuito. Vamos a comparar su resultado numérico con el mostrado en un osciloscopio que visualice la resistencia en el simulador. En este caso ya no usamos el de Pescolaro, sino vamos a usar el simulador de Falstad. Y vamos a mostrar un modelo real de suministro de voltaje cercano al resultado por usted. ¿Ya? Digamos, la presentación. Bueno, los datos son los siguientes. Para C7 y D6 tenemos que la resistencia va a ser de 1.7 kiloohmios, ¿ya? Y para una intensidad de 160 miliamperios, ¿ya? Por lo tanto, para calcular el voltaje, hacemos la multiplicación de la resistencia por la corriente, en este caso que será 1.7 kiloohmios por 160 miliamperios, nos da un voltaje de 272 volts, ¿ya? Aparte de hacer este resultado, puse las otras variaciones de la ley de Ohm para ver nomás qué más podemos sacar, podemos devolvernos, si no tengo en este caso, no sé, la intensidad, pero tengo el voltaje y la resistencia, puedo llegar al dato de la intensidad y así con todos los datos, ¿ya? Y es el circuito que hice en Falstaff, ¿ya? Y con el puntero vamos a mostrar la fuente de alimentación, un switch de encendido, ¿ya? Nuestro circuito con nuestros cables, cable, una resistencia, en este caso nos pide una resistencia de 1.7 kiloohmios, ¿ya? Tenemos una fuente de alimentación me parece, 272 volts, ¿ya? Y tenemos también, también en la siguiente página tenemos aquí ya, una vez que me fijan, en la primera captura el encendedor del circuito está abierto, en el caso de si diga que está apagado, una vez que yo lo enciendo,
y se genera el circuito. Podemos ver que la intensidad, en este caso la 160 miliamperios, hasta acá, 1.7 kiloohmios resistencia y 272 volts la alimentación de este circuito. ¿Ya? O sea, eso es lo que se nos pedía en el ejercicio. Ustedes se fijan, lo mismo de la vez anterior, o sea, con esto yo estoy dando por entender que la ley de Ohm nos sirvió para calcular la corriente o la tensión de este circuito eléctrico, que bueno, en realidad este simulador de faltas también no es muy complejo de aprender, es de mucha ayuda también, mucha ayuda porque nos muestra cómo funciona los circuitos de casi todos nuestros equipos, o sea, equipos más o menos complejos eléctricos de nuestro hogar tienen el mismo funcionamiento, bajo los mismos principios de electromagnetismo, ¿ya? Bueno, también se nos pedía que cotizáramos, hubiéramos una resistencia en la página de mauser.cl, ¿ya? Bueno, y para esta configuración de circuito era una resistencia de 1.7 kiloohmios, una intensidad de 170 mA y un voltaje de 272 volts. La resistencia más adecuada en este caso es esta, marca Vichay, ¿ya? Y se fijan para un voltaje máximo de 500 voltios, ¿ya? Solo tenemos 272, pero en realidad debemos llegar a los 500. Este modelo no nos sirve porque llega a 250. El CMF60 te llega a los 500 volts, o sea que este nos sirve. Ya, y aquí están los datos técnicos de la resistencia, los rangos de resistencia, las tolerancias, que eso es súper importante para ver las características de la resistencia, si es que nos sirve o no nos sirve. Ya, y la temperatura, o el coeficiente de temperatura de esta resistencia, que también tiene un coeficiente de temperatura que está en más o menos partes por millón, por la temperatura. ¿Ya? La resistencia más recomendada en mi caso. En mi caso, en realidad, esta era la resistencia más cara que había dentro de la página, pero a la vez era la que entrega las menores tolerancias en el flujo del voltaje. Ya, como conclusión, puedo decir que nuestra experiencia cotidiana involucra muchos fenómenos eléctricos. Esto nos hace la vida más fácil, ya sea el uso de la iluminación hasta sistemas más complejos como la radio, televisión y computadora. En general, los dispositivos mencionados anteriormente no son solo eléctricos, también involucran otros principios como son el magnetismo, ¿ya? Y en esta primera evaluación se investigó y a la vez se comprendió algunos de los principios más importantes del automatismo. Todo esto gracias al uso de simuladores como son Petrograd y Falstaff, que nos muestran de una manera directa e intuitiva los fenómenos electromagnéticos. Recomendaciones que yo puedo darle a otras personas que tengan el mismo trabajo, que hagan uso de las tecnologías que existen para el uso de los simuladores, el uso del buscador Mauser. En realidad hay una cantidad impresionante de partes eléctricas. Yo no tenía idea antes de meterme a esta página que existía. Y si yo quiero armar un circuito eléctrico, en esta página voy a encontrar todo lo necesario y más. Y buscar información en la red y en foro eléctrico sobre los temas tratados en esta investigación. Y como palabras finales o pensamientos, puedo decir que el éxito y la suma de estos pequeños esfuerzos, o sea, el éxito y la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. O sea, el éxito es eso, todos los días de poquito a poquito hasta llegar a un fin que es superior. Bueno, profesor, esta ha sido mi presentación de la evaluación número 1.
Espero no haya sido muy enredado, o sea, haya comprendido lo que trataba de decir y nos estemos viendo en la próxima clase. Chao.